Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Epístola Universal del apóstol Pedro. Segunda Epístola Universal, capítulo 1. Y mientras estamos buscando, permítame, por favor, hacer algo importante. Voy a pedir a Violetita, ¿está Violetita? Venga por aquí, Violetita. Nuestra amada hermana está viajando a los United States y va a compartir la palabra del Señor en un congreso de damas. Vamos a pedir al Señor que la bendiga, que esté usando su vida poderosamente con su pueblo. Señor amado, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio, el honor, Señor, que tú das a tu hija, a tu sierva, Señor amado, de llevar tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que ha sido sembrada desde su niñez, desde su infancia, Señor. Y que te pido, Señor amado, fluya, Señor, de corazón a corazón. Padre, que seas tú, Señor amado, que lleves, Señor, una palabra poderosa a tu pueblo, Señor. A estas preciosas damas que están buscando de ti, Señor amado. Y que juntas, Señor, estarán recibiendo, Señor, la unción, la bendición tuya, Padre. Padre, como siervo en tu casa, Señor, como iglesia, bendecimos a tu hija, Señor amado. La enviamos, Señor, en protección y en bien, Señor amado. En tu mano poderosa, Señor amado. Bendiciéndola, diciendo de que tú la cuidarás, la guardarás, Señor amado. Y será la unción de tu Santo Espíritu la que esté ministrando, enseñando, Señor. Padre, así en bien ella va y así en bien ella volverá. Que lleve la paz, Señor amado, y traiga paz, Señor. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Hoy día vamos a ver una palabra que nos va a mostrar, revelar en la Escritura algo que hoy, como 24 de septiembre, un día muy especial para Santa Cruz. Y hay algo que siempre llamó mi atención en el himno cruceño que dice: siempre libres cruceños seamos. Y hoy día vamos a hablar de la verdadera libertad. La libertad que el Señor compró para cada uno de nosotros. Y podamos decir de verdad, siempre libres cruceños seamos. Mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pedro nos hace una exposición muy intensa en esta porción de la Escritura, porque casi en cada verso él está haciendo una proposición teológica intensa. Y acá la palabra del Señor nos presenta una verdad hermosa que tiene que ver, como decíamos, con la verdadera libertad. Y permítame hoy día contextualizar y lanzar un primer objetivo en el estudio de esta mañana, de tal manera que lo que vayamos armonizando vaya acompañando y nos ayude a estar enfocados en el tema de esta mañana. Hemos iniciado el anterior domingo con el desafío de entender una de las virtudes más desafiantes e importantes de nuestra vida como creyentes, que es la templanza. En Gálatas presentada como el último de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Hemos visto ahí un detalle de cada uno de los frutos, los hemos estudiado, y hoy día estamos concentrados en este último fruto que la palabra del Señor nos los ha, vamos a decir así, nos ha revelado en una importancia muy especial, que es justamente así como lo presenta en Gálatas la traducción, que dice templanza. Aquí en segunda de Pedro, donde hemos leído, cuando nosotros leemos y vemos que dice: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, está utilizando exactamente la misma palabra en el griego, que es eskrateia. Algunos hacen la transliteración como enkrateia también, y la palabra en el original tiene una connotación muy importante en nuestra vida cristiana, porque se define como el señorío, el dominio de nuestras propias emociones. Un poquito más teológicamente hablando, tiene que ver con el dominio propio sobre nuestra alma. Y cuando decimos sobre nuestra alma, estamos diciendo de que ahí estarán emociones, estarán sentimientos, decisiones, ahí en el alma. De tal manera que se constituyen en un fruto de mucha importancia. Tanto así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Le está diciendo de todo lo que tú puedas dirigir y liderar. Si no tienes liderazgo sobre ti mismo, entonces todo lo demás será en vano. Hay una universidad cristiana que hace un posgrado que se llama liderazgo personal, que tiene que ver justamente con este tema del dominio propio, de poder ver el tema de nuestras propias emociones, de las decisiones que nosotros tomamos, y poder tener la libertad, escuche bien, la libertad de tomar la decisión correcta. En este escenario y en este desafío que estamos asimilando, de poder entender la eskrateia, permítame decirle lo siguiente. La palabra del Señor, aquí cuando Pedro escribe, nos dice, nos hace una contextualización muy interesante, lanzando como un desafío en la vida del creyente el conocimiento de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, acompáñeme nuevamente, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder. Cuando dice pertenecen a la vida, está hablando de la vida eterna. La vida que el Señor nos ha dado, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí Pedro está hablando de esa vida, una vida eterna, y dice así, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien, aquí a la palabra del Señor entra en un escenario más intenso y dice, muy bien, el conocimiento de Dios, el caminar con Dios y el ir creciendo en el conocimiento de Dios me va a dar estos regalos, esta gracia, estas tan grandes promesas para mi vida que tienen que ver justamente con el fruto del Espíritu. Más adelante dice Pedro, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos sin fruto. Pero leamos un poquito más, voy a contextualizar rápidamente para entrar a toda velocidad de lleno a comprender, entender el desafío que significa la estrategia, el dominio propio de nuestra vida como creyentes. Dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mire usted, ese verso 8 es un verso poderosísimo en revelación, porque dice así, mire usted, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que, mi amado hermano, existe un escenario en el que yo puedo estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Y voy a decirle algo que es importante entender. Una de las raíces fundamentales de poder yo experimentar el dominio propio en mi vida tiene que ver con el conocimiento de Dios. Pero para poder entender este desafío, les decía yo, una de las virtudes más preciosas y de mayor desafío en la comprensión y puesta en práctica en nuestra vida, sin querer decir que las otras virtudes, los otros frutos del Espíritu sean menos, sino que ya hemos mencionado, cada uno de ellos tiene una importancia especial y singular en la aplicación, en el momento de sabiduría específico para su aplicación, permítame la redundancia. Pero acá la palabra del Señor nos presenta algo que es importante que nosotros entendamos. Cuando se explica el tema del dominio propio, la estrategia tiene que ver con un escenario muy importante, decíamos el anterior domingo, porque tiene una referencia a una aplicación directa en contra de los deseos de la carne. Ahora voy a presentarles el desafío de la siguiente manera. En el verso 4 dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina. Mire, les decía, es muy intenso teológicamente, porque para participar de la naturaleza divina, yo tengo que ser hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, yo no puedo tener la naturaleza divina. En Primera de Juan dice que aquellos que creyeron en Él y fueron adoptados hijos suyos y que ahora son llamados hijos de Dios, dice que ya no han nacido según voluntad de hombre o varón, sino de voluntad de Dios, según la naturaleza misma de Dios. Ahora viene un desafío importante a entender. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Dice así: para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, este siguiente concepto teológico, si es que no lo entiendo, va a ser muy difícil entender y comprender el desafío que tiene la palabra del Señor cuando nos dice que debemos tener dominio propio, debemos tener escrateia, porque la escrateia tiene una acción directa en contra de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de la carne. Y dice la palabra del Señor en Gálatas, y manifiestas son de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, y hace una lista y al final dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí estamos nosotros en la templanza ahora, y con este desafío de poder entenderlo con todo el corazón para poder vivirlo, mi amado hermano. Y permítame decirle lo siguiente: la aplicación de este fruto en nuestra vida, de esta virtud, va a determinar la esclavitud o la libertad. ¿Qué significa esto, pastor? Esto funciona así, mi amado hermano. El que puede aplicar el fruto del Espíritu, la escrateia, entonces va a poder decir que es libre en el Señor. Y el que no tiene desarrollado este fruto en su vida espiritual, entonces no puede decir que está viviendo en libertad. Por eso decíamos al principio: siempre libres, cruceños seamos. Y hoy día nosotros vamos a salir de aquí sabiendo si somos libres o no, si estamos en esclavitud o en libertad. Para ello, permítame hacer todo un esfuerzo y hacer mi mejor esfuerzo para poder explicar este tema tan importante para nuestra vida como creyentes. Y para ello, permítame explicar, recordar algo que hemos estudiado en varios domingos, y yo voy a pedirle que usted ponga especial atención, porque me va a tocar hacerlo en unos minutos, resumirlo de varias horas, para dar el siguiente paso de lleno y empezar a entender con toda amplitud el tema del dominio propio, la escrateia, la templanza, como usted quiera verlo, pero entender de qué se trata en mi vida, mi amado hermano. Y esto funciona así. Es importante entender que cuando hablamos, dice la palabra del Señor, acá nos habla y nos dice que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, yo debo de entender que el mundo está bajo esclavitud con respecto al pecado, que los deseos de la carne han esclavizado al mundo y el mundo se encuentra en plena corrupción, en franca corrupción, sin excepción. Y ahora permítame mencionarle estas leyes que son muy intensas, y si no las entiendo, puedo tomar decisiones que son seriamente peligrosas. Mire usted,
vamos a entender lo siguiente, vamos a recordar primero lo siguiente. Vamos a recordar que la naturaleza nuestra, decíamos nosotros, somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué voy a explicar esto? Porque necesito que juntos comprendamos que la escrateia va a tener una fuerte incidencia en el alma. ¿Está bien? Ahora concéntrese en el alma y vamos a ponerle atención al alma, porque la templanza, la escrateia, va a tener una fuerte incidencia sobre el alma. Y vamos a definir de la siguiente manera. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra del Señor, permítame parafrasear, le dice el Señor, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no van a comer, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron, comieron de este fruto, dice la palabra del Señor que la muerte entró en Adán y Eva. Y permítame resumir así. Ese ser tripartito en espíritu, alma y cuerpo, la muerte entró. Cuando entró en el componente, en el espíritu, eso significó, el espíritu, vamos a definir así, el espíritu humano es el componente no material del ser humano que establece y mantiene la comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, vamos a explicarlo así. El ser humano tiene espíritu humano, alma y cuerpo. El espíritu humano, la definición teológica dice, es el componente no material, quiere decir yo no lo puedo tocar, no puedo ver, ¿no? Es el componente no material que establece la comunicación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Muy bien, el siguiente componente, el cuerpo, es el componente material, tangible, quiere decir impresiona nuestros sentidos, es lo que yo veo. Ese componente, cuando la muerte entró, el espíritu humano, ¿qué fue lo que le pasó en ese momento? Significó la muerte espiritual, la pérdida de la comunión con Dios. No fue que desapareció el espíritu del ser humano. ¿Está bien? El ser humano siguió teniendo su espíritu humano, pero perdió la capacidad de comunicarse fluidamente con Dios. Amén. Perdió esa comunicación. Ahora, en el cuerpo humano, no fue que Adán y Eva comieron y ¡pum! Cayeron secos. No fue así, ¿no? Se escondieron, ¿saben la historia ustedes? Nació todavía Caín, Abel y etcétera, ¿no? Entonces, miren, ¿qué aconteció? El cuerpo humano la muerte entró. Desde ese momento empezaron ellos a envejecer. Empezaron las células a morir. Empezó a envejecerse Adán y a envejecerse Eva inexorablemente. Imposible de detenerlo, hagan lo que hagan. Pero aconteció algo más terrible en el cuerpo humano. Y esto no es fácil de explicar. Póngame atención, por favor. Porque dice la palabra del Señor que en el cuerpo humano cambió la naturaleza. Y ya no fue una naturaleza divina como estaban creados al principio Adán y Eva. Cuando comieron, su naturaleza cambió. Y en el cambio de esa naturaleza, la naturaleza quedó una naturaleza caída, se llama una naturaleza pecaminosa, que también se le llama la concupiscencia. Y la palabra del Señor teológicamente dice que esa naturaleza, esa concupiscencia se encuentra en nuestros miembros. Quiere decir que en el cuerpo, en este cuerpo humano, se encuentra una naturaleza caída que nos lleva hacia el pecado. Dice la palabra, se le llama los deseos de la carne. Quiere decir que nuestro cuerpo va a desear el pecado, va a tender a pecar, va a influir, va a motivar
a nuestro ser a que vaya a pecar. No sé si me estoy explicando lo que voy diciendo. Muy bien, ya tenemos dos componentes: el espíritu humano, el cuerpo humano. El alma, es aquí donde vamos a entrar con la escrateia, ¿no? El alma dice que es el componente del ser humano que resulta de la unión del espíritu humano con el cuerpo humano. Ese momento en el que el Señor creó a Adán del barro de la tierra, hizo en ese momento ese muñeco de barro y luego sopló en su nariz, dice la palabra del Señor, aliento de vida. Pasó de ser un cuerpo inerte a ser un cuerpo con vida. De un ser inerte a un ser vivo. Ahora, ¿qué es importante entender? En ese momento aparece en el escenario un nuevo componente de nuestra integridad como humano. Se llama el alma. Entonces, cuando el espíritu humano viene al cuerpo humano, aparece el alma humana. Y en el alma humana se encuentran las decisiones, las emociones y los sentimientos del ser humano. Es el alma, es como que estuviera el alma acá, el espíritu humano, la carne, y el espíritu humano debería decirle: no hagas esto que está mal, esto no le agrada a Dios, deberías estar muy derechito por aquí. Pero como su espíritu se encuentra muerto, ha perdido la comunicación con Dios, entonces la carne influye y le dice: pecá, sí, andá, comete adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, enojate, gritá, insultá. Todo eso viene ¿de dónde? De nuestra carne. Dice que es un deseo de la carne. Muy bien. Acontece, Pedro está explicando y dice así: muy bien, nosotros hemos participado de la naturaleza divina, quiere decir, hemos nacido de nuevo y ahora ha acontecido algo hermoso. Cuando nacimos de nuevo, vino la verdadera libertad. Por eso dice la palabra del Señor: y seréis, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto funciona así. Permítame dar un paso atrás para que se entienda correctamente. Acompáñeme por favor a Romanos, capítulo 7. La palabra del Señor dice así. Verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego dice: lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Aquí quiero que ponga atención. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Cuando dice mi mente está diciendo alma. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero que recuerde que la ley del pecado está en los miembros, quiere decir en el cuerpo, en el componente cuerpo del ser humano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente, con el alma, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, voy a leer un poco más para que quede bien claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a explicar este tema que es muy importante entenderlo. Aquí justamente la palabra del Señor está hablando del dominio propio. Voy a decir así, permítame dar un paso más, ya entrando a entender el tema del dominio propio, de la estrategia, de la templanza en nuestra vida. ¿Qué es importante entender? Cuando habla la palabra del Señor aquí de dominio propio, está hablando de esa facultad, esa virtud, esa cualidad que tiene alguien sobrenaturalmente, solo dado por Dios, luego de haber nacido de nuevo, que al enfrentarse al pecado puede decir que no. ¿Se entendió? De nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo tiene el fruto del Espíritu que se llama templanza y le permite cambiar el escenario que Pablo está explicando aquí. Cuando Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está diciendo? No tengo dominio propio. Y lo bueno que quiero hacer, que yo sé que está bien y tengo que hacer el bien, no lo hago. Eso está diciendo Pablo. Y Pablo dice, y me encuentro en esta situación, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y de corrupción? Porque el mal que no quiero, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. No sabe cuántas veces vienen personas que están luchando con su carne y dicen, ¿sabe qué, pastor? No quería yo decir, nunca tuve mi intención lastimar así a mi esposo, a mi esposa. Pero de repente, lo que no quería, eso hice, eso dije. Y dice el apóstol Pablo, y ahora encuentro que hay una ley en mis miembros, la ley del pecado y de la muerte, que me lleva cautivo. De tal manera, mi amado hermano, que no hay siempre libres cruceños seamos, si es que Cristo no te hace libre. Voy a decirlo de nuevo ahora. Que casi en el primer turno hago el ejemplo con el violín. Ha saltado el hermano. Hay una ley natural. Hay leyes naturales que yo puedo decir, no quiero yo, no me da la gana, digamos, de aceptar esa ley natural y y punto, ¿no? Yo puedo decir lo que quiera, mi amado hermano. Si usted se sube a un quinto piso y dice, yo renuncio a la ley natural y voy a flotar, y se lanza, lo quiero ver flotando a toda mecha, ¿no? Entonces hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Si yo lo largo, se cae. Es más, yo puedo decir, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer. Se cae. No importa lo que yo quiera hacer, en mi fuerza podré poner resistencia y otros escenarios que son físicos, digamos, ¿no? Naturales también, en contra de la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad seguirá existiendo y seguirá operando y funcionando. Así también hay leyes que se llaman leyes
espirituales. Y dice la palabra del Señor que hay una ley espiritual que se llama la ley del pecado y de la muerte, que se encuentra en nuestro cuerpo, dice. Y esa ley dice así: el que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer. Permítame graficarlo de la siguiente manera. Para mí este tema, en un momento de mi vida, muy chiquitito, esto que decía el apóstol Pablo, yo no lo había leído siquiera, ¿no? Ni entenderlo menos, pero yo me encontraba viviéndolo. Y, a ver, voy a decir así. Yo tenía más o menos unos 10 años de edad. Y a esa edad empezó a ser un desafío el tener dominio propio. Claro, a uno le dan tarea, ¿no ven? Y había que hacer la tarea. Y yo quería hacer la tarea. Yo decía, voy a hacer la tarea. Y venía y mi amigo me silbaba. El silbo clásico de los amigos. Yo escuchaba el silbo, la voy a hacer más tardecito. Y me salía. Y me ponía a jugar, ¿no? Pelota. Y ya uno va ahí con la persa, como dice, ¿no? Jugando desde 5 de la tarde. Y la tarea. Y uno sigue jugando y no va a hacer la tarea. Y sigue jugando y llega ya tarde. ¿Hiciste la tarea? Y uno, no había tarea. Así, che. No hay tarea, digamos, ¿no? Ya dormía uno mal así, ¿no? Ya orando, no, Señor, que mañana se enferme la profesora. Que no venga. Que no venga, digamos, ¿no? Que no me vea. Hazme invisible, Señor. ¿No? En vez de pedirle, dame fuerza para hacer la tarea, digamos, ¿no? Y así son los pelados, ¿no? Y entonces yo iba, ¿sabe qué? Yo tenía un anhelo en mi corazón muy fuerte. Yo tenía una firme convicción. Yo quería ser el mejor alumno. Era algo que había ahí en mi corazón, un anhelo, un deseo. Y yo iba a clase, todo. Pero había otro deseo, que era jugar pelota con mis amigos. O jugar lo que sea, digamos, ¿no? Y claro, llegaba a la casa ahí. Oye, era como hipnotizado, ¿no? Casi que me salía así. No había fuerza, no había manera. Es más, les digo de verdad, cada vez, oye, y para las vacaciones de terror, digamos, ¿no? Cada vacación yo prometía, hacía un solemne acto de promesa. La próxima vacación prometo hacer mi tarea el primer día. Eso es lo sabio, eso es lo correcto. Y después jugar libremente. Pero llegaba la siguiente vacación, primer día no hacía la tarea, segundo día no hacíamos la tarea, tercer día no hacíamos la tarea. 2 días antes de que termine la vacación, gracias a Dios yo tenía 5, somos 5 hermanos, yo el menor. Mis 2 hermanas mayores entraban en un equipo SWAT de salvataje. Yo en confidencia les decía, no hice la tarea. Papito, no hiciste la tarea, mostrame. ¿Y tenés mucha tarea? No, es poquita. Tenés que hacer 100 ejercicios. Y yo, ¿no? Todos entrábamos en pánico. ¿No? Y así, ¿no? Uno pálido ya, ¿no? Mis pobres hermanas con la derecha y con la izquierda haciendo la tarea. Terminaba la vacación, prometo firmemente, próxima vacación lo hago el primer día y si me vienen a buscar, le tiro jones. Próxima vacación, primer día. Pero esto se fue complicando. Porque yo iba haciendo la tarea, nunca, gracias a Dios, nunca fui mal alumno, luchándola, era buen alumno, siempre estaba en el cuadro de honor. Pero yo quería ser el mejor alumno. Y esto me estorbaba en gran manera. Me sentía miserable, pecador, incircunciso, filisteo. Así me sentía yo. Y no podía con eso. Y de repente apareció otro tremendo problema, gran problema, gran.
los tilines. En ese tiempo eran pocos los que tenían, digamos, un juego electrónico. Aparecieron primero los juegos electrónicos que eran en lugares donde había juegos electrónicos. Y había un juego electrónico justo abajo. Mi papá tenía su oficina, el abogado, en el edificio Paz Stelzer, ahí en la plaza. Ahí, hizo mismo, garotinho. Obrigado, ¿no? Ahí, iba también a los tilines, ya te reconocí. Al ladito de mí estaba el hermano. ¿No? Yo ahorraba, hermano querido, estaba siendo ahorrativo, estaba aprendiendo, hay que ahorrar. Yo de mi recreo ahorraba y hasta ya era muy ahorrativo, ¿no? Yo ahorraba y decía, voy a ahorrar, y mi pasaje me lo ahorraba y me iba caminando hasta donde estaba, al colegio de mi hermana, y de ahí ya nos íbamos los dos juntos, que pague ella. Perdón, se escuchó. Dije. Entonces, resulta que llegaba el fin de semana, ya yo con unos amigos, ¿no? En la oficina de mi papá, y se escuchaba un sonido raro de los infiernos. Y yo, no voy a jugar. Oye, y me afectó tanto, pero tanto. ¿Sabe por qué? Porque me iba. Y yo decía, escuche bien, hermano querido. Yo decía, voy a jugar una ficha. Le decía a mi amigo, ¿te estás escuchando, no? Voy a jugar una ficha. Una. Y ahorita me estoy acordando que está uno de mis amigos aquí. Después le voy a hacer recuerdo. Ya te vi de. Y además yo decía, pues, además que soy bueno. O sea, con una ficha voy a jugar nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y no voy a gastar todo mi ahorrito. Pero no sé por qué, debe ser así, ¿no? Más grande también, gracias a Dios, a mí me toca a los 10 años, que uno se va con todo el ahorro en un bolsillo, digamos, ¿no? Y aquí, disque la ficha que uno va a llevar aquí, una, digamos, ¿no? Aquí, el quintito. Y aquí todo el ahorro, disque, ¿no? No voy a sacar nada de aquí. He dicho, yo controlo esto, tengo dominio contra esto. Y entraba a jugar. Me ganó. Una más. Me iba a pie. No me quedaba ni para el pasaje. De verdad, sí, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué fui yo? ¿Sabe qué? Yo me sentía, no sé, hermano querido, me sentía como si estuviera llegando a mi casa después de 3 días de chupa. Así, ¿no? Me sentía el más miserable pecador, digamos, ¿no? Todo mi ahorro, no había comido ni en el recreo, digamos, ¿no? Por ahorrar. Y fui, me los gasté en los tilines. Yo decía, pobre de mí, miserable pecador. ¿Quién me librará de estos tilines? Pero esto no era una vez, ¿no? Yo volvía a decir la otra semana y ahorraba y decía, no vuelvo a jugar, nunca más vuelvo a jugar esos tilines. Es más, pasaba los días de semana ahí, antes iba al fin de semana con mi papá a la oficina, entonces pasaba yo, reprendo el teatro. ¿No? Llegaba fin de semana y uno no sé por qué, ¿no? Porque ahorita yo digo, ¿por qué no dejaría pues mi plata allá en la casa, digamos, ¿no? Y me iba a Yesca, digamos, ¿no? Pero me iba con la plata. Porque así es uno. Cuando está hecho el que no quiere pecar, pero pasa, ¿no? Por la tentación, así, ¿no? ¿Cómo está? Yo también la extraño. Hecho, nunca más. No, yo no quiero. Pastor, ore por mí, reprenda. ¿Qué reprende? Algo, un palo ahorita, ¿no? Huye de la tentación, dice, no, ore por mí que voy a ir y ahora sí que voy a resistir. Apártate de mí. Ningún apártate. No chequen de Blake.
Entonces, dígase usted que yo me di cuenta de algo en mi corazón. Hubo una claridad de Dios, de verdad. ¿Sabe qué me di cuenta? Este problema era con los tilines. No había mayor, voy a decir así, mayor daño colateral que mi recreo perdido, digamos, ¿no? Pero yo me di cuenta que no tenía control. Que todo lo que estaba viniendo, ahí eran los tilines, todo el mal que se venía, yo no tenía fuerza para pararme delante y decir que no. Veía cómo era ¡tum! Y yo ¡tum! Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no hago. Y me encuentro, dice, con esta ley en mi cuerpo. La ley del pecado y de la muerte, que me lleva cautivo a la cautividad. Pero dice el apóstol Pablo, pero doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo libres, dice, con la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Nos dio libertad de la ley del pecado y de la muerte. Les voy a decir lo que dice la ley del pecado. La ley del pecado dice que el que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer. Ese que promete y dice, ¿saben qué? A la familia, nunca más lo vuelvo a hacer, perdónenme. No está mintiendo, mi amado hermano. Lo está diciendo de corazón, así como yo decía, nunca más entro a esos tilines, voy a tener una bomba. ¿No? Yo sí, con todo mi yo. Pero llegaba el sábado y no había fuerza que me detenga. Estaba prisionero, estaba atado y me di cuenta que el enemigo me iba a llevar pronto a toda clase de pecado, a toda clase de perversión, a toda clase de corrupción, mi amado hermano. Lo tenía claro, lo sabía, era como si me hubieran encendido el foco. ¿Sabe qué dije? Estoy frito. No tengo fuerza para decir que no. Hay algo que es más fuerte. Estoy consciente que no está bien. Lo más grave para mí era que mis hermanos eran brillantes todingos, disciplinados, buenos alumnos. Nunca vi una queja de ninguno de ellos, a mis padres, un problema. Nunca. Y yo me veía que me estaba yendo. Dije yo, estoy en serios problemas. Y me di cuenta, no tengo fuerza en contra del mal. El mal, como un río poderoso, me está llevando y no hay como, aunque yo estoy consciente de que está mal, no hay como me enfrente y venza. Un día, un pastor predicó y dijo, no es necesario que vivas así, porque esto, ¿sabe qué? Produjo un vacío en mi corazón inmenso. Un vacío que yo lo sentía inaguantable, insufrible, invivible. Era un vacío aquí en mi corazón. Una frustración personal de saber que no había ninguna esperanza hacia adelante. Que yo estaba esclavo y me estaba llevando esa esclavitud. 10 años de edad. Cuando me bauticé, 12 años de edad. En ese tiempo lo hacían hablar a uno y decían, ¿por qué te vas a bautizar? Y uno hablaba. Yo le dije, yo me quiero bautizar porque dice la palabra del Señor que yo soy sepultado juntamente con Cristo y que el pecado nunca más tiene poder sobre mí y que al salir del agua voy a resucitar para vivir en la justicia porque estoy cansado del pecado. Les dije, toda la iglesia se rió. 12 años de edad, cansado del pecado, hacía el chichuriru, casi ni hablaba, ni gallos me salían, ¿no? Estoy cansado del pecado. Más o menos así, digamos, ¿no? Pero yo tenía en mi corazón la claridad de lo que venía. Más allá de lo que estaba experimentando, que uno ahora recuerda y parece que fuera un juego, pero yo sabía las cadenas que habían, que ahora eran esos tilines, mañana quién sabe si era un juego, era alcohol, droga, prostitución, lascivia, inmundicia, lo que fuere. Yo sabía que solo el enemigo tenía que hacer así.
Yo ya había visto que no tenía ninguna oportunidad. Pero cuando entregué mi vida al Señor, el Señor hizo lo que dice la palabra del Señor. ¿Quiere que le diga algo? Nunca más entré, esto no lo haga doctrinal, por favor, era un problema mío. Nunca más fui a un juego electrónico. Porque era un problema, era un escenario para mí que simbolizaba mi esclavitud. Nunca más fui. Hasta el día de hoy no soy bueno para los juegos electrónicos, ya hasta los que uno tiene en su casa, digamos, ¿no? Por eso les digo, no me lo haga doctrinal, por favor. Era un problema personal. Era algo que reveló a mi vida que yo estaba esclavo. Y cuando yo fui libre, pude decir no a eso y a todo lo demás que iba viniendo. No le estoy diciendo que nunca me equivoqué. Y gracias al Señor, el Señor siempre extendió su mano de misericordia conmigo. Pero me libró de 1,000,000 de ni sé qué. Me libró. Voy a aterrizar así. El dominio propio, mi amado hermano, te decía, tiene que ver con el alma. Y el alma es un componente, el componente del ser humano que responde a la costumbre. El alma funciona según hábitos, mi amado hermano. Al alma yo no puedo decir voy a liberar el alma. No, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón quedó libre. Pero lamentablemente su alma quedó con todas las costumbres con las que vino al Señor. ¿Me explico lo que digo? Así como lo crió su papá, su mamá, su familia, su cultura, su país, usted va a venir con esas costumbres también al camino del Señor. Y su alma va a estar con todo el equipaje ahí en su espalda. Por eso dice la palabra del Señor, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado y contaminado por las costumbres del mundo. Se lo voy a decir de nuevo. Las costumbres del mundo causan vicio, generan vicio. Y dice la palabra del Señor, ahora tu alma tiene la condición de decir, no quiero. Pero dice la palabra del Señor que hay que vencer el mal con el bien. Entonces hay que cambiar los viejos hábitos por nuevos hábitos. Una nueva costumbre, dice el viejo hombre es quitado para ser revestidos en el espíritu de vuestra mente con el nuevo hombre formado según Dios. ¿Y eso cómo funciona, mi amado hermano? Funciona, yo le voy a dar el primer paso. El próximo domingo vamos a trabajar en siguientes temas porque en nuestra alma y el dominio propio tiene que ver con el liderazgo personal, si puedo decir así, en la alimentación, en el ejercicio, en la lectura, en todo, en tu vida, en lo referente a ti mismo, tiene que ver. Y vamos a tener que trabajar cómo se cultiva la estrategia, la templanza, el dominio propio. Se cultiva practicando, mi amado hermano. Practicando el dominio propio. Hoy, por cuestión de horas, voy a decirles un primer punto que necesitamos, con el que necesitamos arrancar. Sin este punto, todos los demás serán historia, serán poesía, serán utopía. Pero si usted logra este punto, todo lo demás Dios lo hará realidad y Él se va a encargar. Y este punto tiene que ver en el dominio propio, en el control. Si usted no tiene control sobre este tema, no tendrá control sobre nada más. Por eso es importante. Josué capítulo 1 lo dice, David lo dice en el Salmo 1 y dice más o menos así. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera o prosperará. Dice, todo lo que emprenda, dice otra traducción, prosperará.
¿Qué es lo primero que yo debo poner como hábito en mi vida? Un nuevo hábito en mi vida espiritual, en mi vida como nacido de nuevo. La lectura de la palabra del Señor debe ser fundamental para nosotros. Quiero decirle, el día que usted no cumplió con este objetivo, es un día que usted perdió. Es un día que usted no puede decir, he peleado la buena batalla. No, mi amado hermano, es un día en el que usted perdió la batalla. Porque la primera batalla que usted debe ganar es la batalla de presentarse delante del Señor en su culto devocional, en la lectura y estudio de la palabra del Señor. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces usted va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Permítame esta mañana que nos vayamos sabiendo de que el dominio propio tiene que ver con nuestra alma. Quiero informarle que hoy que su alma es la que decide si usted lee la palabra de Dios hoy o no. Es su alma la que va a decir hoy voy a leer o hoy no voy a leer. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Va a ser su alma la que va a tener que decidir. Y para eso va a necesitar dominio propio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Le dijo, mira, entre todos los enemigos, el peor enemigo que puedes tener eres tú mismo. Porque las decisiones que tú puedes tomar son las que te pueden levantar o destruir. El enemigo solo va a aprovechar de las decisiones que tú tomes, las malas. De tal manera que, mi amado hermano, nos vamos a ir ahora con este ejercicio de dominio propio. De decir muy bien, le estoy entendiendo o no le estoy entendiendo. Si es que usted hoy toma la decisión y dice la palabra del Señor, que debo meditar en su palabra de día y de noche. Si usted lo hace, entonces estará entendiendo que está ejerciendo el dominio propio. Le voy a decir lo siguiente, el enemigo no va a librar mayor esfuerzo ni mayor batalla sobre cualquier otro tema como sobre este tema. El enemigo va a intentar con todo lo que esté a su alcance de distraerte, de apartarte, de que no medites en su palabra. Aparecerán los vecinos, los amigos, la suegra. No, mentira. Para que usted no lea la palabra del Señor. Pero usted tendrá que tener esa decisión intensa de dominio propio, de liderazgo personal, de estrategia y decir, ya me comprometí con el Señor, lo siento, tengo que leer su palabra. Espérame, ¿cuánto te voy a esperar? 1 hora te cuento. Y si te parece mucho, ve embora. No, mentira, no. Díganle, vuelve más tardecito, ¿no? Con cariño nomás. Señor amado, te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder vivir, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia que tú nos has dado un espíritu de poder y de dominio propio. Que no nos diste un espíritu de cobardía, Señor. Mi Padre, lo primero que queremos, Señor, poner en orden en nuestra vida es el estudio de tu palabra, el buscarte a ti, Señor amado. Porque todo lo demás será añadido. Padre, te pido por tu pueblo precioso, Señor, que en este tiempo, Señor amado, que como
Señor a tu casa. Lo hace con un corazón agradecido, reconociendo que tú has sido quien ha proveído, Señor, y ha bendecido. Hay alimento en tu casa, Señor, y haya para cada obligación, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.